Bienvenidos de nuevo a una nueva historia atrapante, te invito a quedarte hasta el final, no te vas a arrepentir. No te olvides de seguirnos. La mansión Monteverde era una estructura imponente, reflejo del lujo y la opulencia. Con sus altos techos, paredes de mármol y candelabros dorados, la mansión se alzaba como un monumento al esplendor y la riqueza. Sin embargo, pese a su magnificencia, dentro de sus muros reinaba un silencio sepulcral, como si la vida hubiera sido erradicada de su interior. Desde la muerte de Sofía, la esposa de Gabriel Monteverde, el hogar que alguna vez fue testigo de risas y momentos felices se convirtió en un mausoleo. La casa estaba intacta, conservando su esplendor, pero desprovista de calidez. Los cuadros costosos y los muebles de diseñador no bastaban para llenar el vacío que dejó la pérdida de Sofía. La tristeza impregnaba cada rincón, envolviendo a sus habitantes en una densa sensación de desolación. Gabriel Monteverde, un hombre que en otro tiempo era conocido por su carácter implacable y su dominio en el mundo de los negocios, se había convertido en una sombra de lo que fue. La muerte de su esposa lo dejó roto, sin alma, incapaz de encontrar motivación en nada. Su dolor lo consumía a tal punto que incluso su relación con su hija, Camila, se había visto afectada. Cada vez que la miraba, veía en sus ojos la esencia de Sofía, un recordatorio constante de lo que perdió, un dolor demasiado intenso para soportar. La niña, apenas una pequeña de pocos años, se vio privada del amor de su padre, quien se refugiaba en su trabajo y en la rutina para no enfrentar su sufrimiento. Camila, quien también sufría la ausencia de su madre, se volvió distante y reservada. Su mundo infantil quedó envuelto en sombras, sin la ternura ni el consuelo que necesitaba para sanar. En un intento por cubrir la ausencia paterna, la casa pasó a depender de niñeras que, una tras otra, terminaban renunciando. Ninguna lograba conectar con Camila, ninguna soportaba la tristeza que habitaba en la mansión. La niña no hablaba, no comía bien, no dormía sin ser asaltada por pesadillas. Su mundo interior estaba quebrado y nadie parecía capaz de llegar a ella. El peso de la situación recaía en la señora Rosa, el ama de llaves, quien con preocupación observaba la decadencia de la familia Monteverde. Fue ella quien, al ver la necesidad urgente de una nueva niñera, tomó la decisión de buscar a alguien más. Gabriel, atrapado en su dolor, simplemente aceptó sin interés alguno. Para él, era solo otra niñera más, otra persona que probablemente no tardaría en irse. Lo que no sabía era que la mujer que llegaría al día siguiente cambiaría no solo la vida de Camila, sino también la suya de una manera que jamás imaginó. Valeria Suárez no era como las anteriores niñeras. Su historia estaba marcada por la lucha y la perseverancia, pues su vida nunca fue fácil. Desde pequeña, había aprendido a sobrevivir en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Perdió a sus padres siendo solo una niña y creció en hogares adoptivos, sin conocer la calidez de una familia verdadera. Nunca fue la primera opción para nadie, pero jamás dejó de esforzarse por salir adelante. Sabía lo que era el dolor y la pérdida, pero también sabía lo que era aferrarse a la esperanza. Cuando se enteró de la oportunidad de trabajar en la mansión Monteverde, sintió que aquel trabajo era su única posibilidad de estabilidad. No tenía riquezas, no tenía influencias, pero tenía determinación. Valeria llegó a la mansión con una pequeña maleta y el corazón lleno de incertidumbre. Su ropa era sencilla, su sonrisa tímida, pero en su mirada brillaba la fortaleza de quien ha aprendido a enfrentar la adversidad. La primera persona que la recibió fue la señora Rosa, la ama de llaves de la mansión. La observó con atención, evaluándola con un escrutinio que hizo que Valeria sintiera un ligero escalofrío. No era una bienvenida cálida, sino más bien una advertencia silenciosa. La señora Rosa no tardó en decirle lo que nadie antes había mencionado con tanta sinceridad: este no era un trabajo fácil. Gabriel Monteverde era un hombre difícil, y su hija, Camila, una niña que había cerrado su mundo a los demás. Valeria debía estar preparada para enfrentar desafíos, para recibir rechazo y, sobre todo, para no rendirse fácilmente. Pero Valeria no se dejó intimidar. No tenía miedo de los retos porque toda su vida había sido uno. Con determinación, aceptó el puesto y esperó el momento de conocer al hombre que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. Cuando entró al despacho de Gabriel Monteverde, sintió que la habitación se llenaba de una tensión casi palpable. Detrás de un enorme escritorio de madera oscura, se encontraba él, alto, elegante, con una presencia imponente y una expresión de mármol. Sus ojos la recorrieron con una frialdad calculada, como si estuviera decidiendo si valía la pena siquiera considerarla. No la saludó, no le ofreció una sonrisa ni una mínima muestra de cortesía.
Solo formuló preguntas secas y directas: edad, experiencia, razones para tomar el trabajo. Valeria respondió con serenidad, sin titubeos. No intentó endulzar sus respuestas ni adornarlas con falsas esperanzas. Cuando Gabriel le preguntó por qué quería el trabajo, ella le dijo la verdad: porque necesitaba el dinero. Pero lo que no dijo fue que también necesitaba algo más: un propósito, una oportunidad para demostrar que podía hacer la diferencia. Gabriel no quedó convencido. Su instinto le decía que ella tampoco duraría, que pronto se marcharía como las demás. Pero cuando miró sus ojos, encontró algo que no había visto en las anteriores niñeras: determinación. Una fuerza silenciosa que le decía que no se rendiría tan fácilmente. Por un segundo, sintió que el aire se volvía más denso. Algo en ella lo inquietaba, lo desafiaba de una manera que no entendía. Pero no estaba dispuesto a analizarlo demasiado. Finalmente, con un suspiro resignado, aceptó darle una oportunidad. Con una condición: si Camila no la aceptaba, Valeria debía marcharse. Valeria no protestó. Aceptó el reto con la firmeza de quien sabe que está a punto de enfrentarse a la prueba más grande de su vida. Lo que no sabía era que su mayor desafío no sería la niña, sino su padre. Desde el primer instante en que Valeria vio a Camila, supo que la niña estaba rota. Su cabello desordenado, su piel pálida y su mirada vacía eran signos de un alma atrapada en el dolor. No hablaba, no sonreía y parecía estar ausente del mundo que la rodeaba. Era como si su existencia se hubiera reducido a un reflejo de la tristeza de su padre. Pero Valeria no se dejó llevar por la desesperanza. Sabía lo que era sentirse sola y entendía que el dolor no desaparece de un día para otro. Por eso, decidió quedarse. Al principio, Camila se mostró indiferente. No respondía a las palabras de Valeria ni a sus intentos de acercamiento. Sin embargo, la niñera no se rindió. Día tras día, con paciencia y ternura, fue encontrando formas de estar presente sin imponerse. Le leía cuentos antes de dormir, le preparaba sus comidas favoritas y la acompañaba en silencio en el jardín. Aunque la niña nunca reaccionaba abiertamente, Valeria supo que su presencia estaba empezando a hacer la diferencia cuando Camila dejó de apartarse de ella. Con el tiempo, Valeria descubrió que la niña tenía un cuaderno que ocultaba bajo su almohada. Al abrirlo, encontró dibujos llenos de nostalgia: una mujer de cabello largo y sonrisa cálida. Era Sofía, la madre que Camila había perdido. En la última página, con una caligrafía temblorosa, la pequeña había escrito una sola palabra: mamá. Valeria sintió un nudo en la garganta al comprender que, aunque Camila no hablaba, seguía gritando en silencio su dolor. Ese descubrimiento la hizo más firme en su propósito. Decidió no solo estar allí para la niña, sino ayudarla a sanar. No la obligó a hablar de su madre, pero comenzó a hacerlo ella misma en pequeños gestos, integrándola de forma natural en sus conversaciones. Poco a poco, la barrera que Camila había construido empezó a mostrar grietas. Un día, cuando Valeria terminó de leerle un cuento, notó que la niña había cerrado los ojos sin la tensión habitual en su rostro. Fue la primera noche en la que durmió sin pesadillas. El verdadero cambio ocurrió una tarde, mientras Camila y Valeria dibujaban juntas en el jardín. De repente, la niña tomó un crayón y escribió en una hoja algo que dejó sin aliento a Valeria: ah. Era la primera vez que intentaba escribir una palabra desde la muerte de su madre. Ese pequeño gesto era una señal de que, lentamente, Camila estaba empezando a encontrar su voz otra vez. El proceso fue largo y lleno de altibajos. Hubo días en los que Camila parecía retroceder, días en los que su mirada volvía a perderse en la nada. Pero Valeria nunca se rindió. Con paciencia, con amor y con una presencia constante, logró lo que nadie antes había conseguido: devolverle un poco de luz a la vida de Camila. La niña aún no hablaba, pero ya no estaba completamente encerrada en su mundo. Y, sin que Valeria lo supiera, esa conexión que estaba construyendo con Camila también estaba afectando a alguien más: Gabriel Monteverde, quien comenzaba a ver en ella algo que jamás imaginó volver a encontrar. Gabriel Monteverde siempre fue un hombre de control, implacable en los negocios y frío en su trato con los demás. Desde la muerte de su esposa, había construido muros inquebrantables a su alrededor, negándose a sentir, negándose a involucrarse con nadie. Pero la llegada de Valeria Suárez a su casa empezó a sacudir esos cimientos de forma inesperada. Al principio, Gabriel veía a Valeria como una más. Otra niñera que probablemente no duraría. Sin embargo, con el tiempo, empezó a notar los cambios en su hija. Camila, quien antes se replegaba en su propio mundo, ahora tenía momentos de conexión,
aunque fueran mínimos. La observaba desde lejos, sin intervenir, pero cada vez con mayor curiosidad. Lo que más lo desconcertaba era la actitud de Valeria. No era sumisa ni temerosa como las demás empleadas. Lo desafiaba, le hablaba con firmeza y, en ocasiones, con una sinceridad punzante que lo sacaba de su zona de confort. Nadie le hablaba así. Nadie osaba enfrentarlo, y sin embargo, ella lo hacía sin titubeos. Los primeros enfrentamientos entre ellos fueron tensos. Valeria cuestionaba su ausencia como padre, lo confrontaba cuando ignoraba a su hija y se negaba a permitir que se refugiara en su frialdad. Gabriel la rechazaba con dureza, pero cada palabra suya dejaba una huella en él. Aunque lo negara, Valeria estaba logrando lo imposible, hacerlo reflexionar. Una noche, tras un enfrentamiento especialmente intenso, Gabriel encontró el cuaderno de dibujos de Camila en su escritorio. Lo había dejado allí Valeria, obligándolo a ver lo que su hija no podía expresar con palabras. Gabriel lo abrió con recelo, y lo que vio lo dejó sin aire, páginas y páginas con dibujos de Sofía, su esposa. La última página tenía una sola palabra escrita con torpeza: mamá. Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió que su armadura se resquebrajaba. Su hija sufría en silencio y él, por miedo, había decidido ignorarlo. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Sofía, entró en la habitación de Camila. La observó dormir, con el cuaderno de dibujos junto a ella, y susurró un lo siento apenas audible. Fue un paso pequeño, pero uno que Valeria había logrado empujarlo a dar. Los días pasaron y Gabriel comenzó a observar más a Valeria. Se dio cuenta de su dulzura con Camila, de su paciencia inquebrantable y de la calidez que irradiaba. Se percató de detalles que antes había ignorado, como su voz llenaba la mansión de vida, como su risa iluminaba los rincones oscuros de su hogar. Y, sin darse cuenta, comenzó a desear esa calidez para sí mismo. Pero Gabriel no estaba listo para aceptar lo que sentía. Intentó mantener la distancia, ignorar la atracción que crecía entre ellos. Sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que sus manos se rozaban por accidente, sentía que su autocontrol se desmoronaba poco a poco. Valeria estaba rompiendo sus barreras, y lo peor de todo era que parte de él no quería detenerla. Una tarde, mientras Valeria y Camila jugaban en el jardín, Gabriel las observó desde la ventana. La risa de su hija llenaba el aire, una risa que creía perdida para siempre. Y en medio de ese cuadro, Valeria brillaba como un faro de luz. En ese momento, Gabriel entendió que ella no solo estaba salvando a su hija, también lo estaba salvando a él. Gabriel Monteverde había construido una fortaleza a su alrededor, un muro de frialdad y control que lo mantenía a salvo del dolor. La muerte de Sofía lo había dejado roto, y en su mente, cualquier intento de seguir adelante significaba traicionar su memoria. Su vida estaba estructurada en rutinas estrictas: trabajo, soledad, distancia emocional. Era más fácil así. No sentir, no permitirse debilidades, no abrir su corazón a nada ni a nadie. Sin embargo, la llegada de Valeria Suárez sacudió los cimientos de su mundo. Desde el primer momento, ella desafió sus reglas sin miedo. No se dejó intimidar por su actitud distante ni por su tono frío. Insistía en que Camila necesitaba su presencia, que su hija requería más que un padre ausente y que, por mucho que intentara evitarlo, él también tenía que sanar. Gabriel resistió. Cada vez que Valeria intentaba acercarlo a Camila, él se alejaba. Se refugiaba en su trabajo, en sus silencios, en su aislamiento voluntario. Pero cada día se volvía más difícil ignorar el impacto que ella tenía en su hija, y en él. Camila comenzaba a mostrar señales de recuperación, pequeñas pero significativas. Reía, aunque fuera en voz baja. Miraba a Valeria con confianza. Incluso comenzó a escribir de nuevo. Y cuando Gabriel la vio tratando de escribir la palabra papá, sintió que su mundo se quebraba. Pero en lugar de aceptarlo, huyó. Cada vez que Valeria se acercaba demasiado, él encontraba una excusa para apartarla. Cada conversación se convertía en un enfrentamiento. Ella lo desafiaba a ver la verdad, que no solo Camila estaba atrapada en el pasado, sino que él mismo se había condenado a vivir en él. Y Gabriel, con su terquedad, se negaba a reconocerlo. El miedo era su peor enemigo. Miedo a sentir otra vez, miedo a perder otra vez, miedo a permitirse felicidad y que ésta le fuera arrebatada. Para él, enamorarse de Valeria significaba arriesgarse a repetir el mismo dolor que lo había consumido cuando Sofía murió. Prefería quedarse en la seguridad de su frialdad antes que enfrentar la posibilidad de un futuro incierto. Pero Valeria no era de las que se rendían.
Cada vez que él intentaba alejarse, ella lo empujaba de vuelta a la realidad. Le recordaba que Camila lo necesitaba, que él no podía seguir escondiéndose, que estaba desperdiciando su vida en un sufrimiento que ya no tenía razón de ser. Poco a poco, Gabriel comenzó a darse cuenta de que no podía seguir huyendo para siempre. Pero admitirlo y actuar en consecuencia eran dos cosas diferentes. Hasta que llegó el momento en que casi la perdió. Cuando Valeria, cansada de luchar sola, pensó en irse, algo dentro de Gabriel se rompió. No podía permitirlo. No quería permitirlo. Y por primera vez en años, hizo lo que nunca pensó que haría, peleó por alguien, por algo más allá de su propio dolor. Su resistencia al cambio había sido férrea, pero ahora entendía que el cambio era inevitable. Y lo más importante, entendió que ese cambio no era una amenaza, sino su única oportunidad de ser feliz otra vez. Gabriel Monteverde había pasado años encerrado en una prisión de su propia creación. El dolor lo convirtió en un hombre de hielo, incapaz de aceptar que todavía había vida más allá de su sufrimiento. Su corazón llevaba demasiado tiempo dormido, y cada vez que Valeria se acercaba, cada vez que le mostraba una nueva forma de ver el mundo, él respondía con frialdad, con distancia, con miedo. Pero el amor, ese sentimiento que él creía enterrado junto con Sofía, se infiltró en su vida sin pedir permiso. La primera grieta en sus barreras se formó cuando vio a Camila escribiendo la palabra papá. Fue un impacto brutal, un recordatorio de que su hija lo necesitaba y que, por más que intentara ignorarlo, ella seguía esperando por él. La segunda grieta apareció cuando Valeria, con su paciencia inquebrantable, lo enfrentó sin miedo, obligándolo a ver la verdad que tanto se empeñaba en rechazar, no podía seguir huyendo. Aún así, su resistencia fue feroz. Aceptar que Valeria significaba algo para él implicaba aceptar que podía volver a perderla. Cada mirada, cada roce, cada conversación cargada de tensión emocional era una batalla interna. Pero Gabriel no contaba con que, por primera vez en mucho tiempo, su autocontrol no era suficiente para detener lo inevitable. El punto de quiebre llegó cuando escuchó que Valeria estaba pensando en irse. Fue como si su mundo colapsara. El miedo que tanto lo había dominado se transformó en pánico real. No podía perderla. No podía dejar que se marchara sin hacer nada. Y fue en ese momento cuando finalmente lo entendió. Valeria no solo había traído de vuelta la luz a la vida de Camila, sino también a la suya. Ella había sido la única capaz de atravesar sus muros, de desafiarlo, de hacerlo sentir otra vez. Por primera vez en años, Gabriel dejó de resistirse. Con el corazón latiéndole con fuerza, con la adrenalina recorriéndole las venas, la buscó, la enfrentó y le dijo la verdad que había negado durante tanto tiempo: la amaba. No fue un simple susurro, no fue un arrebato impulsivo. Fue una confesión sincera, desnuda, desesperada. Una rendición absoluta. El beso que siguió no fue solo el inicio de su historia juntos, sino el cierre definitivo de la etapa más oscura de su vida. Gabriel Monteverde, el hombre frío, el magnate de hielo, el viudo que juró no volver a amar, había caído. Y esta vez, no tenía miedo. Porque en los ojos de Valeria encontró algo que ni siquiera sabía que buscaba: su hogar. Cuando Gabriel Monteverde creyó que por fin podía abrazar la felicidad, el pasado regresó para ponerlo a prueba. La llamada de la madre de Sofía fue un recordatorio de que los fantasmas nunca desaparecen por completo. Su voz fría y determinada le dejó claro que aún tenía cuentas pendientes, que su felicidad con Valeria no iba a ser tan sencilla como había imaginado. La invitación a verla no era una opción, sino una obligación. Con el pecho oprimido y la incertidumbre pesándole en los hombros, Gabriel salió de la mansión antes de que Valeria despertara. Conducía con rapidez, con la mente llena de preguntas que no quería formularse. ¿Por qué lo llamaba después de tanto tiempo? ¿Qué tenía que decirle? ¿Sería una advertencia, un reproche o algo peor? Cuando llegó a la casa de la madre de Sofía, la encontró esperándolo con los brazos cruzados y una mirada de juicio en sus ojos. No fue necesario que ella hablara mucho para entender que no aprobaba su relación con Valeria. Para ella, que Gabriel estuviera con otra mujer era una traición a la memoria de su hija. ¿Cómo pudiste reemplazarla tan rápido? Sus palabras fueron un golpe directo. Gabriel sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. No era la primera vez que alguien lo acusaba de olvidar a Sofía, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez, la culpa intentó hundirlo. Pero en su interior, supo que no era cierto. Valeria no era un reemplazo. Valeria era una segunda oportunidad, algo que Sofía misma, si estuviera viva, habría entendido. Entonces, la madre de Sofía sacó un sobre y se lo entregó.
Si realmente crees que esto no es un error, entonces lee esto. Cuando Gabriel abrió el sobre y vio la letra de Sofía en el papel, sintió que el mundo se detenía. Era una carta. Una carta que ella había escrito mucho antes de morir, una carta que él nunca había visto. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Gabriel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé cómo será la vida sin mí, pero quiero pedirte algo. No te encierres en el dolor. No te castigues por seguir adelante. No quiero que vivas con miedo a volver a amar. Pero si alguna vez encuentras a alguien más, asegúrate de que Camila la acepte. Porque si ella lo hace, significa que es la persona correcta para ustedes. Las palabras de Sofía fueron como un golpe directo a su corazón. Por años, se había negado a avanzar por miedo, por culpa, por lealtad a un recuerdo. Pero ahora entendía que había estado equivocado todo ese tiempo. Sofía no quería que viviera en la sombra de su ausencia. Sofía quería que fuera feliz. Y sin darse cuenta, Camila ya había aceptado a Valeria. Con esa revelación, Gabriel volvió a casa con una certeza que nunca antes había sentido. No tenía que luchar contra su pasado. No tenía que elegir entre lo que fue y lo que podía ser. Podía honrar a Sofía y, al mismo tiempo, construir un nuevo futuro con Valeria. Pero ahora quedaba la prueba más importante, asegurarse de que Valeria supiera la verdad. Cuando entró a la mansión, la encontró en la sala, esperándolo con una mezcla de preocupación y confusión en los ojos. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz suave. Gabriel tomó su mano, sosteniéndola con firmeza. Tuve que enfrentar el pasado. Pero ahora sé que no tengo miedo de él. Valeria frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Qué significa eso? Gabriel la miró con intensidad, con determinación. Significa que quiero estar contigo. Para siempre. Y con esa confesión, entendió que el amor verdadero no es el que ignora el pasado, sino el que aprende a vivir con él sin dejar que le impida avanzar. Gabriel Monteverde había pasado años atrapado en el pasado, aferrándose al dolor como única forma de supervivencia. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, veía un futuro diferente. Uno donde no solo él, sino también Camila, tenían la oportunidad de vivir de nuevo, de ser felices sin sentirse culpables por ello. Y ese futuro tenía un nombre, Valeria Suárez. Después de leer la carta de Sofía y enfrentar su propio miedo, Gabriel supo que ya no podía postergar más lo inevitable. No se trataba solo de querer estar con Valeria, sino de demostrarle que estaba dispuesto a dar todo por ella. Que no era una simple emoción pasajera ni una atracción que desaparecería con el tiempo. Era amor. Un amor que había nacido en medio del caos y la tristeza, pero que se había fortalecido con la paciencia, la ternura y la lucha incansable de una mujer que nunca se rindió con él ni con su hija. Fue por eso que no dudó al tomar su decisión. Esa misma noche, mientras Valeria lo observaba con la incertidumbre reflejada en sus ojos, Gabriel se acercó y, con una seguridad que nunca antes había sentido, le tomó la mano. «Cásate conmigo», susurró. Valeria se quedó sin palabras. Lo miró con sorpresa, con el corazón latiéndole con fuerza, sin poder creer lo que estaba escuchando. Durante tanto tiempo había luchado por derribar sus muros, por demostrarle que no tenía por qué temer al amor, y ahora él mismo estaba dando el paso que tanto le había costado aceptar. «Gabriel», susurró, con la voz temblorosa. «Te amo», repitió él con firmeza. «Y quiero que esto sea para siempre. No quiero imaginar mi vida sin ti. No quiero que Camila crezca sin la mujer que le devolvió la luz. Y no quiero seguir ignorando lo que siento. No más». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Valeria, pero esta vez no eran de tristeza, sino de felicidad. Porque por primera vez, Gabriel no estaba huyendo. No estaba dejando que el miedo decidiera por él. Estaba eligiéndola, con cada palabra, con cada mirada. «Sí», susurró ella con una sonrisa temblorosa. «Sí, quiero casarme contigo». El alivio en el rostro de Gabriel fue inmediato. No había esperado otra respuesta, pero escucharla decirlo lo hizo sentir más vivo de lo que había estado en años. La abrazó con fuerza, sintiendo que por fin había encontrado su hogar, su lugar, su segunda oportunidad. Los meses pasaron y la mansión Monteverde ya no era un lugar oscuro y frío. La luz había regresado a cada rincón, no solo por la presencia de Valeria, sino porque Gabriel y Camila también habían cambiado. La niña, que una vez estuvo atrapada en la tristeza, ahora reía con más frecuencia, hablaba con más seguridad y, lo más importante, volvía a confiar. Porque ahora tenía un padre que estaba presente, que la abrazaba, que le demostraba su amor todos los días.
La boda fue una ceremonia íntima, sin ostentaciones, sin grandes celebraciones. Solo ellos tres, rodeados de aquellos que realmente importaban. Gabriel, vestido con un traje negro impecable, no pudo apartar la mirada cuando Valeria apareció con su vestido blanco sencillo, con una sonrisa radiante y lágrimas de felicidad en los ojos. En ese momento, supo con certeza que todo el sufrimiento, todo el miedo y todas las dudas habían valido la pena. Camila fue quien llevó los anillos, con una sonrisa tímida pero genuina. Cuando Gabriel le tomó la mano a Valeria y pronunció sus votos, no había rastro de incertidumbre en su voz. Sabía que ella era su futuro. Sabía que había tomado la decisión correcta. Hoy no solo me caso con la mujer que amo, dijo, mirando a Valeria con devoción. Hoy, juntos, nos convertimos en una familia. Cuando se besaron, entre aplausos y sonrisas, Gabriel sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba completo. No había más miedo. No había más dudas. Solo amor. Y un nuevo comienzo que estaban listos para construir juntos. El amor había llegado a la vida de Gabriel Monteverde de la forma más inesperada. No fue rápido ni sencillo. No fue un romance idílico donde todo encajó sin esfuerzo. Fue una lucha. Una batalla contra sus propios miedos, contra los fantasmas del pasado, contra la idea de que el amor solo traía dolor. Pero ahora, con Valeria a su lado y Camila entre ellos, entendía que el amor no era una debilidad ni una condena. Era su redención. Cada día era una prueba de ello. La mansión Monteverde, que antes era un mausoleo de recuerdos, ahora vibraba con vida. Se escuchaban risas en los pasillos, conversaciones en la mesa, historias antes de dormir. Valeria se había convertido en el corazón de la casa, en el hilo invisible que unía lo que antes estaba roto. Camila ya no era la niña silenciosa que evitaba el contacto. Ahora se aferraba a Valeria como si siempre hubiese estado en su vida, como si su amor y su ternura fueran la pieza que faltaba en su mundo. Pero no todo fue fácil. Gabriel aún tenía momentos de duda. A veces, en medio de la noche, se despertaba con el temor irracional de que todo esto era un sueño, de que en cualquier momento despertaría y volvería a estar solo. En ocasiones, la culpa por haber encontrado la felicidad otra vez intentaba atraparlo, recordándole que había amado a otra mujer antes, que Sofía había sido su primer amor. Pero cada vez que miraba a Valeria, cada vez que sentía su mano entrelazada con la suya, entendía la verdad. Su corazón no estaba traicionando a Sofía, estaba honrando su memoria al permitirse seguir adelante. Lo mismo ocurría con Camila. Durante tanto tiempo, Gabriel creyó que protegerla significaba aislarla, que no hablar de su madre la ayudaría a olvidar el dolor. Pero Valeria le enseñó lo contrario. Le enseñó que el amor no reemplaza, sino que suma, que la memoria de Sofía siempre viviría en ellos, pero que eso no significaba que no podían ser felices otra vez. Y así, poco a poco, construyeron algo nuevo. Camila encontró en Valeria la figura materna que necesitaba, no para sustituir a su madre, sino para guiarla con el amor que tanto le faltaba. Gabriel encontró en Valeria no solo a la mujer que amaba, sino a su compañera de vida, su igual, la persona que lo desafió y lo salvó sin pedir nada a cambio. Y Valeria, que había crecido sin un hogar, finalmente encontró en ellos la familia que siempre soñó. El pasado nunca desapareció, pero aprendieron a convivir con él sin que les impidiera avanzar. Los recuerdos de Sofía seguían ahí, en fotografías, en historias que le contaban a Camila, en momentos que aún dolían pero que ya no los definían. Porque ahora había un presente que merecía ser vivido y un futuro que los esperaba. Un día, mientras veían el atardecer desde el jardín de la mansión, Camila tomó la mano de Gabriel y la de Valeria, entrelazándolas con la suya. No dijo nada, pero su sonrisa lo dijo todo. Habían llegado hasta ahí juntos. Habían superado el dolor, el miedo y las dudas. Eran una familia. Y Gabriel Monteverde, el hombre que una vez juró que nunca volvería a amar, entendió que el amor no le había quitado todo. Al contrario, le había dado una nueva oportunidad de vivir. El amor de Gabriel y Valeria no fue un cuento de hadas, ni un romance idealizado. Fue una historia de lucha, de resistencia y, sobre todo, de segundas oportunidades. Fue la prueba de que incluso los corazones más rotos pueden sanar, de que el dolor no tiene que ser una condena eterna, y de que a veces, las personas indicadas llegan a nuestras vidas en los momentos menos esperados para enseñarnos a vivir otra vez. Gabriel Monteverde, el hombre que una vez creyó que nunca podría amar de nuevo, encontró en Valeria no solo a la mujer que derrumbó sus barreras, sino a la persona que le enseñó que el amor verdadero no reemplaza, sino que suma, que no anula el pasado, sino que le da un nuevo significado.
Aprendió que recordar a Sofía no significaba quedarse atrapado en el dolor, sino honrar su memoria al permitirse ser feliz de nuevo. Para Valeria, Gabriel y Camila se convirtieron en su hogar, en la familia que siempre soñó pero nunca creyó posible. Después de una infancia llena de pérdidas y de una vida en la que siempre tuvo que luchar por su lugar, finalmente encontró a las personas que la eligieron no por necesidad, sino por amor. Y Camila, la niña que pasó años encerrada en su propio silencio, encontró en Valeria la calidez que necesitaba, en su padre el amor que siempre estuvo ahí, aunque tardó en demostrarlo, y en la vida una nueva oportunidad de ser feliz. Juntos aprendieron que el amor no se trata de perfección, sino de elección. Eligieron seguir adelante, eligieron sanar, eligieron apostar por una nueva historia, una donde el pasado no era una sombra, sino una lección. Con el tiempo, la mansión Monteverde dejó de ser un lugar oscuro y se convirtió en un hogar lleno de risas, de vida y de amor. Y así, después de tanto dolor, después de tantas dudas y tanto miedo, finalmente encontraron lo que tanto les había faltado: paz. Porque el amor, cuando es verdadero, no pide permiso, no conoce límites y, sobre todo, nunca se rinde. La historia de Gabriel y Valeria es la prueba de que el amor, por más improbable que parezca, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. No fue un amor fácil, no fue un encuentro predestinado ni una historia sin obstáculos. Fue una elección. Una elección que ambos hicieron cada día, a pesar de los miedos, a pesar del dolor, a pesar de un pasado que amenazaba con seguirlos consumiendo. Gabriel Monteverde creyó durante mucho tiempo que el amor solo traía sufrimiento. Que enamorarse de nuevo significaba traicionar la memoria de Sofía. Que entregarse a otra persona lo haría vulnerable, y la vulnerabilidad era lo que más temía. Pero Valeria le demostró que el amor verdadero no le exigía olvidar, sino aprender a vivir con el recuerdo sin que éste lo definiera. Le enseñó que seguir adelante no era un acto de traición, sino de valentía. Por otro lado, Valeria, quien siempre había sido una luchadora, aprendió que no tenía que enfrentarlo todo sola. Que el amor no solo era dar, sino también recibir. Que había llegado a la vida de Gabriel y Camila no solo para salvarlos, sino también para ser salvada. Porque por primera vez en su vida, encontró un lugar donde pertenecer, un hogar que no tenía que ganarse, sino que simplemente la aceptó tal como era. Camila, la niña que había vivido en un mundo de sombras y silencios, fue el puente que unió a estos dos corazones rotos. Su dolor fue el espejo donde Gabriel y Valeria vieron reflejadas sus propias heridas, y su sanación fue la prueba de que cuando el amor es real, es capaz de reconstruir incluso lo que parecía irremediablemente roto. Esta historia no trata de un amor perfecto, sino de un amor real. De un amor que enfrentó desafíos, que peleó contra el miedo, que fue puesto a prueba por el pasado, pero que al final, eligió seguir adelante. Porque el amor no es ausencia de dudas ni de obstáculos. El amor es la capacidad de elegir a alguien todos los días, a pesar de todo. Y esa fue la lección más grande que Gabriel y Valeria aprendieron: el amor verdadero no se rinde. Puede tambalear, puede enfrentarse a tormentas, puede incluso parecer que se pierde, pero cuando es genuino, siempre encuentra el camino de regreso. Porque al final, el amor es eso, una segunda oportunidad. Y ellos la tomaron. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en la próxima historia atrapante.